La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tor. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo hace 2000 años los está haciendo hoy. Él vive, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él estuvo muerto, pero vive. Resucitó victorioso, venció a Satanás, venció la muerte, venció a los demonios, venció el pecado, venció la enfermedad, venció la pobreza, todas las maldiciones y los pecados los dejó en la profundidad del Hades, en las profundidades del infierno, para que ustedes y yo hoy disfrutemos de la plenitud de la vida abundante, de la buena vida. Dios, nuestro Padre, tiene toda la capacidad, la habilidad para llenar nuestras necesidades, para resolver cualquier problema nuestro. No solo Dios, nuestro Padre, es omnipotente, Él es el Padre de amor, el Padre de misericordia. La palabra misericordia quiere decir la disposición para hacer. Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo. Dios tiene una manera de llenar nuestras necesidades, de resolver nuestros problemas. Todo depende de cómo opera la fe en cada uno de nosotros. Cómo la fe crece, se desarrolla, se libera en nuestra vida. Bueno, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en la integridad de Dios y en la integridad de la palabra de Dios. La fe en la habilidad de Dios para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios tiene la capacidad de hacerlo. Yo debo creerlo. Si dudo en la capacidad de Dios, estoy perdido. Pero Dios tiene toda la capacidad, toda la habilidad para hacerlo. La Biblia nos habla de la fe de Dios en nosotros, que nos levanta a ese nivel de lo sobrenatural. En el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 19 y 20, cuando los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron ¿por qué no habían podido liberar a aquel muchacho endemoniado? El Señor Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. El Señor Jesús está hablando aquí de la fe, y el símil de la fe es la semilla de mostaza. Cuando sembramos una semilla, Dios cambia la naturaleza de esa semilla, de modo que llegue a ser una planta. La semilla se convierte en una planta, y el poder de la vida surge entonces de esa pequeña planta, muy tierna, que acaba de nacer. De tal manera que aún una gruesa capa de tierra no puede impedir que brote y crezca la planta que surgió de la semilla. Ese es el milagro que se da en la naturaleza cuando se planta una semilla, cuando la tierra recibe una semilla. ¿Cuán profunda está la semilla? ¿Cuán gruesa es la capa de tierra que cubre esa semilla? Pero el poder de la vida en la semilla irrumpe, surge la planta, y la planta crece, brota, crece, hasta que da fruto. El Señor Jesús dice que nuestra fe en Dios es como una semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, esto es,
cuando la depositamos en nuestro Padre Dios, en su integridad, toma una naturaleza totalmente nueva. Se convierte en un milagro en potencia. Porque la fe es poder en sí misma. La fe de Dios en nosotros es el poder milagroso, el poder que obra milagros. ¿Cuál es el monte que debemos remover en nuestra vida? Tal vez la pérdida de un trabajo, la soledad, la enfermedad, una relación rota, dificultades en el hogar. ¿O qué cosa es la que usted está enfrentando y quiere que se remueva? Bueno, se puede remover solamente ánimo. El Señor Jesús nos está mostrando el camino hoy. El Señor Jesús dice que lo podemos lograr. Primero, Dios dice que poseemos una medida de fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3, nos habla de esta medida de fe. A cada uno según la medida de fe que ha recibido. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nos habla de la medida de fe. Esa fe está dentro de nosotros. Eso es lo primero que el Señor Jesús nos está diciendo. En segundo lugar, Dios dice que la fe cobra vida por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe, la capacidad que nosotros tenemos para creer, se activa cuando oímos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el origen, es la fuente de la fe. Romanos 10:17, de modo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En tercer lugar, Dios dice que podemos poner en acción nuestra fe para lograr que las necesidades que estamos enfrentando sean resueltas. Debo creer, debo poner en acción mi fe, la fe de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos cuando en un acto de fe, con osadía, hacemos la declaración de lo que creemos, porque la fe se libera a través de la palabra, y damos los pasos decisivos para hacer que el poder de Dios se active. Son las acciones que corresponden a la fe. La fe, por más pequeña que sea la semilla, si la sembramos, si la activamos, la vida de la semilla de fe va a brotar, va a crecer de una manera sobrenatural y traerá los resultados. Mateo 17:20. El Señor Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza diréis. Mire la palabra diréis. Fíjense, esta palabra es dígalo. Dígalo lo que cree. Expréselo con palabras. Exprese la fe con palabras. Cuando declare la palabra de fe, entonces lo que diga será hecho. Dios actúa cuando nosotros obramos en fe, declaramos la palabra de fe. Cuando hablamos nuestra fe, el monte inmediatamente es removido. Dios actúa de esta manera a nuestro favor. Una semilla de fe. En la semilla está la vida. En la semilla está el milagro. En la semilla está el poder. Liberemos la vida de la semilla de fe a través de nuestras confesiones, de nuestras declaraciones. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por este día maravilloso que nos ha dado. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Aquí estamos delante de ti, Padre. Yo en el nombre de Jesús te pido en esta hora que tu poder se manifieste
sobre los oyentes, donde quiera que se encuentren, los pastores, sus familias. Señor, gracias porque estamos bajo la cobertura de tu preciosa sangre. Tu sangre preciosa nos cubre y tu sangre preciosa nos aísla del poder del enemigo. Somos invisibles ante el peligro, invisibles para el enemigo, y ningún dardo del enemigo podrá hacernos daño. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Declaramos que el monte es removido en esta hora, el monte de la enfermedad, de la pobreza, de la soledad, de la confusión. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que se remueven esas montañas por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.